La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Hola, amigas y amigos. Al presentarte mis respetos y saludos, me place informarte que hoy vamos a tener un programa muy interesante y especializado en una de las máximas preocupaciones que tienen los licitadores que venden sus productos y servicios a los departamentos e instrumentalidades públicas del país, y es la pretensión de la Junta de Control Fiscal de obligar a los suplidores de gobierno que devuelvan los pagos que le han hecho desde el año 2013 a la fecha de la quiebra del gobierno. Y para hablar sobre ese particular, un tema muy poco común, muy difícil de entender, hemos recurrido a dos personas que tienen un expertise probado. Me refiero al licenciado Gerardo Carlos Artieri, pasado presidente del Tribunal de Quiebra de Puerto Rico, y al profesor de quiebra, licenciado José Antonio Colorado. Un placer saludarle, licenciado Carlos Artieri. Gracias, don Jesús, y a la Fundación Saad Nasser. Es un placer estar con ustedes en este tema tan importante, tan neurálgico verdaderamente para los suplidores del gobierno y otras personas que han sido demandadas y entidades que han sido demandadas recientemente por la Junta de Control Fiscal de Puerto Rico. Bien, me place también presentarle a las amigas y amigos la participación del licenciado José González y Riesales. Don Cheo, un saludo. Muchos saludos a la audiencia fiel del programa de Industria y Comercio de la Fundación Jesús Saad Nasser. Como siempre, un privilegio estar aquí y tratar de compartir con los amigos los temas importantes del día, siendo este uno de ellos. Así que comenzamos con un panorama, siendo un tema tan complicado, creo que sería conveniente cogerlo poquito a poco. Sí, es correcto. Yo me voy a dar el lujo de ilustrar algo a la opinión pública que escucha este programa, de que qué sucede con esta situación donde el licenciado Carlos Artieri y José González Irizarry pues dominan el tema, lógicamente. Pero yo quiero hacer una introducción para que los amigos y amigos entiendan el por qué esta situación de la Junta de Control Fiscal es arbitraria y abusiva. Y es lo siguiente: el 99% de los suplidores de gobierno que ofrecen sus servicios y productos son personas trabajadoras y honestas. Lo que pasa es que muchas veces se distorsiona la verdadera imagen de este empresario debido a que en algunos casos han habido unos fenómenos que dan de espalda el debido proceso cristalino de contratación y compra, y lógicamente eso estigmatiza al que trabaja y sirve profesionalmente y honestamente al gobierno. Primeramente, cuando alguien vende un producto y servicio al gobierno, para que las amigas y amigos entiendan que es imposible que estos licitadores de gobierno, que son miles y miles, puedan haber incurrido en nada indebido. Esto, una vez que el licitador gana una subasta o una compra, después de haber pasado por todo un conjunto de reglamentos y leyes y procedimientos para establecer quién es el postor agraciado, o sea, el que recibió el beneficio de la compra de luego cumplir con términos, condiciones y especificaciones, este dinero ya está reservado en
en el Departamento de Hacienda o en el Departamento de Presupuesto, Gerencia y Presupuesto, y ya ese dinero fue asignado para la compra de un X producto y no se puede usar en nada más que sea en ese X producto. Pues bien, una vez que el suplidor tiene la orden de compra después de haber pasado todos varios procesos complejos donde se fiscaliza de la A a la Z la adjudicación o la compra, entonces lleva sus servicios, productos a la oficina del gobierno y allí hay un receptor que recibe esa mercancía y tiene que buscar que concuerde con las órdenes de compra y la licitación del gobierno. Punto por punto. Una vez que este señor reciba la mercancía o el servicio de conformidad, pasa a otro funcionario del gobierno que automáticamente le da un número de registro a esa propiedad o a ese servicio, cumpliendo con todos los requisitos habidos y por haber dentro de las normas de reglamentación. La tercera función, el comprador recibe la información del que recibe el producto y del que lo registra con un número, pasando a ser propiedad del gobierno, y eso lo evalúa con el mismo proceso cristalino que usaron los otros dos anteriores, y lo pasa a la división de pagaduría, que puede ser pagadores especiales o el Departamento de Hacienda. Así que después de recorrer todo ese proceso, tenemos que concluir que el 99% de los negocios que hacen los suplidores con el gobierno se hacen de acuerdo al debido proceso cristalino de contratación y subasta. Así que ahora yo le dejo la palabra a los abogados para que expliquen esta situación que es muy difícil de entender. Pues sí, don Jesús, vamos a colocar todos estos temas en contexto y entiendo que al final pues podemos retomar su planteamiento específico. Pero vamos a ir atrás a la historia, porque el tema de pagar las deudas es un tema que siempre ha sido bien importante. Desde la antigüedad, en los tiempos bíblicos, el que no pagaba sus deudas podía ser encarcelado, podían venderlo a él y a su familia como esclavo para satisfacer esas deudas. Como las civilizaciones se siguen desarrollando, en el medioevo, pues ya está un poco más formado, hay comerciantes específicos en distintas áreas, se reúnen en distintas áreas, y en Italia pues tenían la práctica de que los comerciantes cada uno se sentaba en una banca de madera en particular, pero el comerciante que fallaba en cumplir con sus obligaciones, le rompían la banca, y de ahí surge en latín la palabra bancarrupta, que en español se traduce a bancarrota, y posteriormente quiebra para propósito de nosotros. Y aún así siguen desarrollándose en la sociedad de formas de tratar este problema de la gente que incurre en una deuda y no puede pagarla. Y ya se ha manifestado que encarcelarlo no parece ser la mejor solución. Así que poco a poco se van desarrollando ideas, como por ejemplo en España se desarrolla entonces el concepto del concurso de acreedores. Se sientan los acreedores con este deudor que no ha podido pagar, se hace un inventario, un avalúo de sus bienes y se hace una distribución lo más justa posible. Mientras tanto, no se le permite a ningún acreedor tomar ventaja de su posición en tratar de cobrar por su cuenta. Muy bien, muy bien. El licenciado Carlos Altieri, en la ley federal y su aplicación en Puerto Rico, pues lógicamente es desconocida para los licitadores de gobierno. ¿Qué usted puede aclarar sobre ese particular? ¿Cuál es su consejo y su sugerencia? Y la misma pregunta la hago extensiva a José González Irizarry. Empezamos con el licenciado Carlos Altieri. Bueno, estamos hablando de, don Jesús, de una jurisdicción federal exclusiva que
sobre el campo yo no quiero usar la palabra quiebra porque la ley promesa verdaderamente una ley de rehabilitación. Los estados y las naciones y los municipios no quiebran, porque es imposible liquidar un municipio, sino que se rehabilitan, se reorganizan, se reajustan sus deudas. Y esta ley promesa, una ley especial que suple el vacío que deja la falta del capítulo 9 del Código de Quiebra Federal. Puerto Rico fue excluido sin explicación ninguna en el 1983, me parece que fue, de la Ley Federal de Quiebra, porque hasta ese momento estábamos incluidos. Así que existiendo ese vacío y no pudiendo Puerto Rico llenarlo, según una decisión del Tribunal Supremo, del caso de Franklin, con una ley local no se podía llenar ese vacío. Pues surgió entonces la ley promesa, que es una ley especialísima, especial, y una ley hasta cierto punto de vanguardia, porque rehabilita a los territorios, y Puerto Rico se considera un territorio para efecto de esta ley. Es una ley sui generis, en el sentido que combina la fase judicial y la fase no judicial, la negociación, el arbitraje, todo bajo la supervisión del tribunal, pero permite el tipo de preacuerdo que se utiliza mucho en Europa, por primera vez en una ley de insolvencia en Estados Unidos. Y además de eso, trata también con la rehabilitación económica, fiscal, de infraestructura que necesita cualquier nación o cualquier país o cualquier municipio con problemas de insolvencia. De nuevo, no uso la palabra quiebra, porque esto es una insolvencia municipal estatal. Puerto Rico, por supuesto, cayó en insolvencia, por lo menos desde el momento donde se reconoció que no tenía la habilidad para pagar sus deudas a tiempo, sus bonos a tiempo, y también porque sus activos estaban por debajo de sus pasivos, que son los test, las medidas que se utilizan para determinar la insolvencia normalmente. Y sí quisiera decirle, porque usted mencionó que personas honestas que contratan con el ELA, estas acciones que se han llevado, que se llaman acciones de preferencia, acciones de reintegro a la masa activa de un deudor, contra suplidores y licitadores, contratistas del gobierno, no requiere probar fraude. Estas son acciones que normalmente se llevan en un capítulo 11 grande y se llevan en casos municipales. Es normal llevar estas acciones contra suplidores por los 90 días antes de radicarse la quiebra, para tratar de conseguir el reintegro de los dineros que se le pagaron a esos suplidores en los 90 días antes. Y también se puede ir un año atrás, cuando se puede probar que el suplidor tenía conexiones, era un insider, tenía contacto, estaba afiliado de alguna forma al deudor que está pasando por el proceso de insolvencia, de rehabilitación. Estos casos se erradicaron como un intento para parar el término prescriptivo, y yo los veo como una antesala a la mesa de negociación, porque aquí lo que van a tener que hacer todo. Los que no firmaron una carta, porque algunos firmaron unas cartas extendiendo el término, y esas personas se mantiene confidencial y pueden ahora negociar por 180 días y tratar de convencer a la Junta que sus casos no tienen mérito. Los demás, los que han sido demandados, estas son unas demandas muy generales y posiblemente esas demandas sufran enmiendas para hacerlas más específicas. Pero esos van a tener la oportunidad de negociar con un representante de la Junta. Se van a tener que nombrar, imagínate, son cientos de casos los que están radicados, pues tendrá que nombrarse a una entidad o un bufete adicional, otro gasto para el gobierno de Puerto Rico, que la Junta no se va a hacer cargo de esto, ni el comité de mediación que hay de 4 jueces que están nombrados. Y entonces se sentarán a negociar, como se hizo
en el caso de Detroit, como se han hecho en otros casos de municipios en Estados Unidos, bajo el capítulo 9, habrá que sentarse a negociar y el peso de la prueba inicial para probar fraude constructivo, que es lo único que se requiere aquí. Aquí no están acusando a nadie de fraude verdaderamente. Lo que se está diciendo es que que los contratos que tuvieron con el gobierno no aparecen registrados en la oficina del Contralor, son una de las alegaciones que ya se hace, o que no estuvieron debidamente registrados, o que no hay contrato, que no aparece contrato, o que los pagos que se hicieron a suplidores no concuerdan con los pagos que hablan en el contrato, que se supone que tengan el contrato. Licenciado, vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato, por favor. ¿Cómo no, don Jesús? Amigas y amigos, gracias por seguir en el programa Industria y Comercio, la voz de la Fundación Jesús Saad-Naser. Regresamos en breve. Hola, amigas y amigos, aquí nuevamente con el licenciado Carlos Artieri y el licenciado José González Irizarry, hablando sobre la temática que preocupa grandemente a la gran mayoría de los licitadores y contratistas que venden productos y servicios a los departamentos e instrumentalidades públicas. Pues habíamos quedado, licenciado Carlos Artieri, en que seguramente se va a hacer negociaciones, pero el licitador en este caso, obviamente usted recomienda que debe de tener un asesoramiento de un abogado experto en quiebra. Bueno, definitivamente debería tener asesoramiento porque este es un campo muy técnico. Hay una serie de defensas que se tienen que levantar en la argumentación. Lo primero que tiene que hacer el suplidor, el licitador, el contratista que ha sido demandado, o el que firmó el acuerdo extendiendo el término prescriptivo, que era de 2 años y vencía el 2 de mayo, lo primero que tiene que hacer es recopilar toda la información de los últimos 4 años, que son los que se están alegando aquí. Yo creo que no han ido más de 4 años para atrás, pero Cheo, tú me corriges si tú tienes información de que en algún caso se ha ido más de 4 años. Los que yo he visto, todos son de 4 años. No he tenido, no tengo información específica sobre eso. Bueno, yo creo que son 4 años y lo que tiene que hacer inmediatamente es buscar todos los contratos que tenga, toda evidencia que tenga que esos contratos son válidos, toda evidencia que tenga que los contratos fueron registrados en el Contralor de Puerto Rico debidamente, todos los pagos que se le hicieron, un historial de los pagos que se le hicieron, y entonces prepararse para demostrar, quizás con su contable y con su abogado, que los pagos concuerdan con el contrato que tiene firmado con el gobierno. Sí. En ausencia de contrato, Cheo, tú sabes que hay el caso de Ocasio y el caso del municipio de Quebradilla, hay una línea de casos que dicen que si tú contratas con el gobierno de Puerto Rico y no tienes un contrato firmado y debidamente inscrito en el Contralor, que el gobierno no es responsable, que no tiene obligación el gobierno de pagarte aunque tú hayas brindado servicios. Esto es jurisprudencia de Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el caso de Ocasio, Quebradilla y municipio de San Juan básicamente, y para las leyes de Puerto Rico también lo tienen, tienen esa doctrina. Así que hay que defenderse. Las otras defensas usuales que se utilizan es tienes que demostrar que se recibió una consideración a cambio, o sea que el gobierno recibió algo, que se recibieron los servicios, se recibieron los bienes, y que fue productivo y que fue contemporáneo. Bien. Que una cosa, que el pago que tú recibiste fue relacionado contemporáneamente al servicio que brindaste o al producto que tú entregaste al gobierno. Muy bien. Así que hay muchísimas defensas que se pueden levantar, pero sí necesitas un abogado para eso. Bien. González Irizarry. Sí, gracias. Solamente quería rellenar un poquito en el trasfondo histórico. Estados Unidos ha tenido leyes de quiebra desde el siglo XVIII, pero la última más reciente, antes del Código del 78, se aprobó precisamente en el 98, cuando Puerto Rico pasó a ser pertenencia de los Estados Unidos, aunque no es parte de los Estados Unidos.
Y de ahí, pues, desde entonces el Código de Quiebra ha estado vigente y aplicable a Puerto Rico con exclusividad, como dijo el juez Carlos previamente, ya que Puerto Rico no tiene facultad para aprobar una ley de quiebras propia. Ahora bien, el Código de Quiebra, y sigo refiriéndome al Código de Quiebra por el momento, tiene dos objetivos. Básicamente que los deudores con problemas, sean entidades comerciales, individuos, sociedades, corporaciones o inclusive municipios, puedan tener un nuevo comienzo, ya sea con un proceso de reorganización financiera mediante la presentación de un plan de pago o una liquidación ordenada de sus bienes y activos. Ese es el espíritu del Código de Quiebras que aplica en Puerto Rico. Ahora bien, es correcto, el Código de Quiebra no permite que municipios, y mucho menos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presente quiebra. Pero por eso se tuvo que aprobar la ley promesa, que en esencia, como muy bien dijo el juez Carlos, incluye otras disposiciones para el mejoramiento financiero y económico del país. Pero ciertamente, en lo importante, incorpora estas disposiciones del Código de Quiebra, que son los que se están alegando en estos momentos por la Junta de Control Fiscal en contra de acreedores que recibieron servicios o bienes o pagos de parte del gobierno de Puerto Rico. Bien, licenciado Carlos Artieri, le pregunto a usted como si yo fuera un demandado, ¿qué posibilidad tiene la Junta de Control Fiscal de exigir una documentación tan extravagante y difícil para así demostrar o perturbar el que el licitador pueda tener una defensa que evite tener que devolverle lo que el gobierno le pagó por sus justos servicios o productos? Bueno, le voy a decir que el poder que tiene el deudor, en este caso es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por medio de su representante legal, que es la Junta de Supervisión Fiscal, es bien amplio. Es un poder de síndico, se puede decir. O sea, la Junta actúa como síndico y tiene poder para exigir el reintegro de los pagos que se hicieron. Si puede probar, tiene el peso de la prueba, lo tiene la Junta inicialmente, pero una vez vence el primer peso de prueba, entonces el peso pasa al superior licitador. Desgraciadamente esa es la regla. Pero aquí lo difícil es que eso normalmente aplica en los primeros 90 días, el primer año, los pagos que se hicieron en esos términos de tiempo, pero aquí se está yendo atrás. 2013, licenciado. 4 años. Sí, del 2013 hasta... Sí. Eso normalmente no sucede. Normalmente, solamente en casos excepcionales donde hay prueba de fraude actual o de fraude constructivo, porque no hay que probar fraude actual, no hay que probar malicia, intención que requiere el fraude actual. Aquí meramente es fraude circunstancial. Pero una vez la Junta, como trustee, como síndico, bajo promesa y bajo el Código de Quiebra de Estados Unidos, esas secciones se pasan a promesa del Código de Quiebra Federal, ese síndico, esa Junta, tiene mucho poder, es un poder muy amplio. Se llama el poder de brazo fuerte, strong arm power, que tiene los deudores. Así que desgraciadamente tiene que prepararse y tiene que defenderse el demandado en estos casos, pero yo creo que francamente es demasiado pedirle que vaya atrás 4 años. Sí, los 90 días de preferencia es muy usual en capítulo 11 que se requiera que si usted recibe pagos del deudor 90 días antes de ese periodo de tiempo, esa ventana de tiempo, antes de radicarse el caso de quiebra, que usted tenga que devolverlo o probar que tiene una defensa justa.
pero como le dije, hay muchísimas alegaciones en defensa que tiene el licitador. Él puede probar primero que en esos 90 días o en ese año, en esos 2 años, el Estado Libre Asociado no estaba en insolvencia, o que él no tenía forma de conocer de la insolvencia del Estado. Esa es la primera prueba, insolvencia. Bien. Segundo, podría alegar que fueron pagos contemporáneos, que fueron pagos extraordinarios, que tenía contrato, que el contrato era válido y que los pagos que corresponden a lo que dice el contrato. Ese tipo de defensa que tiene que prepararse a presentar. Por eso le digo que lo más importante es que reúna toda su documentación y se prepare para un proceso de negociación con esta gente, porque ellos lo que quieren es sacar dinero de donde sea. Es correcto. Licenciado González Irizarry, su posición sobre este particular. Sí, totalmente de acuerdo con el juez Carlos. Quizás para resumir, lo que estamos trabajando los acreedores es en contra de 6 cláusulas específicas del Código de Quiebra que se incorporan bajo la ley promesa, y es la fuente de derecho donde el Estado está reclamando que se anulen esos pagos y se devuelvan. Como ya mencionó el juez, hubo una de las más usadas, cláusula brazo fuerte. La otra se llama transacciones fraudulentas, que aunque el nombre lo dice, no incluye necesariamente una intención como delito de cometer fraude. La tercera más usada son las preferencias, y ahí hay 7 requisitos. Cada una de estas secciones tiene sus requisitos específicos y permite al acreedor presentar todas las defensas que entienda pertinentes. Obviamente las más obvias son las que atacan la validez de la reclamación que se les está haciendo. Así que no dejo de enfatizar que tiene el acreedor que asesorarse debidamente con un abogado experto en estos temas, y además probablemente con un contador público forense con experiencia también en estos temas. Pero vamos a ver cuál es la situación, limitándolo a su mínimo. Si usted, acreedor, no le ha radicado una demanda, pero recibió una carta de reclamación y usted la firmó para darle oportunidad al gobierno a sentarse con usted y ver si pueden llegar a un acuerdo sin que se renuncien a los derechos de las partes, perfecto. En su momento habrá esa reunión y usted y su abogado y su CPA pues le exigirán al gobierno, al abogado que representa al gobierno, que presente toda la evidencia e identifique bajo qué sección está reclamando. Y ahí usted lo evalúa, se sienta después con su abogado y determinan las defensas apropiadas para eso. Como no va a haber una sola demanda para todo el mundo, cada demanda va a depender de sus circunstancias particulares. Así que lo que le reclamen a un acreedor no necesariamente es lo mismo ni bajo la misma sección del otro acreedor. ¿Usted está de acuerdo? Permítame terminar un poquito. La otra opción, si le radican la demanda, esto se trata como un litigio civil comercial cualquiera. Usted tiene derecho a contestar la demanda, a conducir descubrimiento, presentar mociones, y si se llega a juicio, el juez va a determinar quién tiene la razón. Tenemos que tener claro, el mero hecho de que se les reclame o se le demande no quiere decir que se anuló automáticamente ese pago. Es un asunto en pura controversia. Muy bien. Bien, el juez, nos queda un minuto, y ese minuto el licenciado González Irizarry y yo se lo vamos a regalar a usted. Bueno, en un minuto, este es un tema que puede tomar más de un minuto. Pero nosotros esperamos tenerlo en varias ocasiones aquí. Sí, cómo no, gracias, don Jesús. Pero mire, la filosofía atrás de esta demanda es que ninguno de los licitadores debe recibir en pagos que sean distintos a los demás acreedores. O sea, que aquellos que se le pagaron bien cerca del momento de la radicación no deben estar preferidos,
sea, la idea es que hay que nivelar a todos los acreedores, evitando que los que fueran pagados dentro de los ciertos periodos cerca de la erradicación se favorezcan en detrimento de los demás, que no puedan recibir uno más que los otros. Es una teoría, una filosofía de nivelación. Es un principio de tratamiento equitativo a todos los acreedores, que resulta injusto en el sentido que le pone al licitador el peso de la prueba finalmente sobre las defensas que tiene, todas las defensas que hemos mencionado, que tiene que el demandado probar que no sabía de la insolvencia, que tiene que probar que la transferencia no fue fraudulenta, que fue contemporánea al servicio o producto recibido, que no tenía conocimiento de ningún fraude, que existía un contrato válido, que los pagos recibidos concuerdan con las condiciones del contrato, que no hubo enriquecimiento injusto. O sea, todas estas defensas las tiene que levantar y probar. Bien, va a haber un proceso de discusión con la Junta, con una persona, y de mediación para resolver los casos que no sean meritorios. Bien, licenciado, gracias. Amigas y amigos, ustedes han escuchado a dos expertos en la ley de quiebra que han arrojado mucha luz, y la Fundación ha dado el tiempo suficiente para que nuestros oyentes puedan tener un poco de paz y luz en medio de la inquietante situación y oscuridad que prevalece en este momento sobre este particular. Muchas gracias al licenciado José González Irizarry y al licenciado Gerardo Carlos Altieri. Gracias a usted, don Jesús. Señoras y señores, Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saá Nacer está en el aire. Nuestro último programa en mayo, mes de la radio. Y por la venia de nuestros invitados, nuestro presidente va a dar una pincelada de esta importante industria que es la radio alrededor del mundo. Hay 44,000 emisoras en todo el mundo, según la UNESCO. El día febrero 13 es el Día Mundial de la Radio. En Puerto Rico, el mes de mayo es el mes de la radio, inventada por el científico italiano Guillermo Marconi, quien ganó con ese invento el premio de Nobel de Física. La AM y la FM cubren el 86% en el tiempo de los adultos. Por eso, la radio es un medio tan eficaz para la comunicación y para invertir en vender sus productos. En América Latina hay más de 10,000 estaciones. Perú y Brasil tienen la mayor cantidad. Estados Unidos, donde empezó esto en el 1920, la primera emisora en el mundo se cree que fue la KDK allá en Pittsburgh. Puerto Rico fue la segunda en América Latina, la primera fue en Cuba. Se llamó Radio Reloj en Cuba y se llamó Radio Reloj en Puerto Rico. La primera dos emisoras América Latina, Puerto Rico fue el cuarto en el mundo. Esos son algunos datos interesantísimos sobre la radio en Puerto Rico y lo que aporta la radio, donde tenemos 157 estaciones, la mayoría de ellas en las cadenas que está este programa de Industria y Comercio en Acción. Hay 77 AM y 80 FM. Señor presidente, en la ocasión vamos a hablar de un tema gastronómico, si se quiere, un tema de uno de los derivados de la agricultura puertorriqueña. Cuando se habla de la agricultura, no se hace justicia a lo que es la agroindustria y se pone que Puerto Rico tiene alrededor de un 7% del Producto Interno Bruto como producción agrícola y ignoran los derivados que también son parte del desarrollo de la agricultura. Así que vamos al corazón de la montaña, vamos a las tierras del cacique Jayuya y desde allí, donde siembran la tierra, le traemos a don Omar de Hoyos, que junto a su esposa Denise Rosado tienen la empresa que ha convertido el plátano en un producto gastronómico a otro nivel. Así que con la participación de nuestra economista Diana Jiménez, Natacha Lebrón en el área técnica, don Jesús Saá Nacer, aquí está Omar de Hoyos.
Muy bien, gracias Héctor Julio. Tú siempre filosofando con tu sabiduría, así que te felicitamos. Omar de Hoyo, un joven puertorriqueño que está reinventando lo que es unir la agricultura con la industria en la creación de su empresa Siembra la Tierra, produciendo derivados de plátano. Omar, la Fundación Jesús al Nacer te da la bienvenida. Muchas gracias, Jesús. Cuéntanos, porque es interesante esta iniciativa tuya de crear tantos derivados de la industria de plátano, una industria netamente puertorriqueña, y al tú crear la multiplicidad de productos, pues sencillamente estás dándole mucho valor añadido, debo decir añadido, al plátano. Cuéntanos. Pues mira, Jesús, primeramente, ¿verdad? Le doy gracias por la invitación que nos han hecho aquí en su programa. Todo comenzó allá en las montañas, como dijeron, ¿verdad? Allá en Jayuya, alrededor de, para los años 2015, ya se nos metió por la mente, como uno dice, ¿qué puedo hacer con mis productos? Porque yo vengo de la industria farmacéutica, alrededor de 17 años, pero también tenía como hobby una finca, y en esa finca pues tenía el cultivo y el cosecho de plátano, guineo y otras, ¿verdad?, derivados de ellos mismos. Ya llegó un momento en que el producto, pues veíamos que había mucha competencia en el mercado, comenzó a perderse, a madurarse. Los obreros me decían que qué voy a hacer, que estoy dejando perder todo. Pues ahí pues comienzo, pues vamos a buscar algo diferente, vamos a ver qué podemos hacer para evitar esto. Comenzamos a buscar información en otros lugares, Europa, América Central, que dependen de mucho de la agricultura, y vimos que había oportunidades y hasta que decidimos transformar lo que es el plátano y el guineo en lo que es harina. Dime, Omar, tú vienes de la industria farmacéutica. ¿En qué empresa trabajabas? Yo trabajaba para la industria AbbVie, farmacéutica. ¿Y qué sucedió? ¿Que cerró operaciones? Bueno, AbbVie está en ese proceso, por lo menos en el pueblo de Jayuya, para mover las operaciones a otro lugar, aquí en Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que pues mi esposa y yo pues hemos dependido de esa industria. Pues cuando se hizo el anuncio del movimiento, aunque no es que van a dejar la gente sin empleo, sino pues transferencia, pues yo dije, pues pues tomé la decisión, mejor dicho, de ir trabajando un poquito más lo que siempre soñé, que era buscar una fuente distinta y lograr darle un valor a mi finca. Y pues tomé la decisión entonces pues de dedicarme completamente a la industria y ir desarrollando el producto poco a poco hasta el día de hoy. Pues ya ha cogido más forma de lo que comenzamos, y hasta el día de hoy pues Siembra la Tierra. Sí, sí. Es muy interesante el nombre que tú le has puesto, porque es un calificativo que motiva a los demás, Siembra la Tierra. Pero también es interesante la cantidad de profesionales que estaban trabajando en las empresas foráneas que guardan relación directa con la salud, como los medicamentos y los equipos. Y estos jóvenes que por voluntad han dejado de trabajar o porque se han quedado en cesantía, se han reinventado y han creado sus propios negocios. Hemos entrevistado aquí prácticamente ya a medio centenar de profesionales que dejaron de trabajar para estas farmacéuticas y fábricas de productos médicos y y se inician profesionalmente. Y son varios los que han tenido. Y a mí no me cabe la menor duda que el éxito que han tenido otros jóvenes que han explorado encontrar su destino en sus propias empresas,
pues por la presentación y la calidad de los productos que Omar y Denis están promoviendo y creando, vemos que hay una esperanza en medio de la oscuridad de una crisis fiscal y económica. Omar, ¿puedes en forma alguna dar información privilegiada de acuerdo a tu capacidad interna de productor? ¿Cómo elaboras este plátano? Primero, el plátano lo cosechas tú en tu finca y también lo compras de otros proveedores. Cuéntanos. Eso es correcto, Jesús. Pues nosotros, como bien usted dijo, nosotros lo cosechamos, pero también pues ayudamos a los agricultores locales, especialmente, ¿verdad?, en nuestro pueblo, Jayuya, a comprar de sus cosechos. Nosotros, este proceso pasa por un proceso simple, pero riguroso en cuestión de calidad, porque nos dedicamos a que todo lo que se haga en nuestra planta vaya al consumidor con una calidad exquisita, y se clasifica esa materia prima, nosotros tenemos en nuestra planta pues un producto también que separamos el plátano ya pelado y lo empacamos al vacío, y entonces también separamos el tipo de plátano para movernos a la harina. Luego que se clasifica ese plátano, se pela el plátano, pasa por un proceso de deshidratación, y ahí pues se mide unas temperaturas, ¿verdad?, que por confidencialidad pues nosotros las tenemos. ¿Esta harina sustituye cuál es otra harina? Esta harina te sustituye pues la harina de trigo. Mucha gente la de maíz y cualquier tipo de harina que se utilice para confeccionar, podemos utilizar este tipo de harina. Una harina que a base de las características del plátano pues es libre de gluten. ¿Y está en los supermercados en Puerto Rico? Y está en los supermercados en Puerto Rico. ¿Puedes mencionar cuáles son los supermercados que patrocinan tu producto? Sí. Actualmente pues comenzamos con la cadena Walmart, Amigos, supermercados Econo, estamos en algunos lugares, pero próximamente tenemos una reunión ya más formal con la cadena completa, central, supermercados Selecto, tenemos también el producto en Kissimmee, en el área de Kissimmee. ¿Quién te lo distribuye allá? Allá está Wheeler Supermarket. Y Wheeler Vélez. Cuando tú hablas de Wheeler Vélez, es un supermercado. Es un supermercado que sale, ellos están ubicados en Yauco, pero también el muchacho joven, bien innovador, montó un supermercado en la ciudad de Kissimmee, y él lleva sus productos que tiene aquí en Puerto Rico también, los lleva a... Muy bien. De hecho, allá están las empresas Titán. Allá están las empresas Titán. Y a través de él ya tú llegas a toda la Florida Central, no a un supermercado. Sí, son mayoristas. Estamos negociando. Muy bien, vamos para adelante. Muy bien. ¿Estás comunicándote con empresas Titán o...? No, ya tuvimos hace unos meses atrás una conversación para lograr esto. Pero Diana sirve de puente entre empresa Titán y los productores de aquí, así que Diana. ¿Cómo no? Yo tengo varias preguntas. Le felicito por la presentación. ¿Esto dónde se imprimen? ¿Aquí en Puerto Rico? No, esta no se imprime aquí, está fuera de Puerto Rico. Hace el envase. El envase, sí. y todo. Pero todo lo que es el arte, nosotros tenemos un artista allá en Jayuya que nos diseñó, ¿verdad? El arte. Es la que también nos da promoción, nos ayuda con las redes sociales. Y todo lo demás, pues aquí en Puerto Rico. ¿Y por qué no puedes imprimir eso en Puerto Rico? ¿No hay industria que pueda hacer esto? Pues mire, Jesús, lo hay. Pero nosotros, como estamos comenzando, como uno dice, pues sí te exigen un volumen bien alto. Y entonces, pues ahí pues es un poquito difícil. Ya pues cuando uno mira afuera, pues ¿verdad? Pues el volumen que piden te dan a escoger. Mira, tienes hasta
cierta cantidad y ahí pues uno pues dice, espérate, pues puedo trabajar con él. Más adelante, cuando ya podamos ver que dependemos de un volumen mayor, pues entonces podemos mirar. Pues muy bien, eso nos complace, porque si hay algo que nosotros predicamos y es el hecho de una interrelación de industria con industria, porque muchas veces la gente dice que la diferencia de precios, bueno, hay diferencias de precio y se puede negociar, pero me complace tu respuesta y volvamos al tema fundamental. Este producto que tú estás vendiendo en los supermercados. Harina de plátano. Que se llama harina de plátano y siembra la tierra. Y siembra la tierra y haces unos polvorones y haces unas galletas. Unos waffles. Yo no he visto este producto en otra marca, ¿no? Es que yo soy medio despistado cuando voy al supermercado. ¿Tú lo has visto? No lo he visto. No. ¿Y tú, Héctor Julio? No, el producto que él está presentando aquí está en esos supermercados. Yo no lo he visto. Ahora sí he visto los plátanos que ellos preparan al vacío y que se venden allí para los tostones. Pero este derivado, este producto en particular, que es una maravilla porque genera un movimiento del plátano que antes no se hacía. Así que le auguramos mucho éxito a esta marca que se llama Siembra la Tierra y a este matrimonio desde los terrenos del cacique Jayuya. Me siento motivado en este programa como en otros programas de comprobar que la visión y misión de la fundación, cuando nosotros decíamos sí se puede, no podemos tener un culto a la situación de que cada vez que vamos a presentar un proyecto o a desarrollar unas ideas, caemos en el pesimismo de la subcultura de los siglos cuando Puerto Rico era unas colonias de España y lo mejor venía de afuera. Hoy en día la preparación, la cultura, los adelantos técnicos han llegado a Puerto Rico y somos igual a cualquier país del mundo y así lo medimos en los certámenes de belleza, en los deportes, en la música, en las composiciones de cualquier género cultural en cuanto a la música y otras cosas se refiere. Por eso cuando yo veo un joven, un matrimonio como Omar y Denis, echando pies en tierra y compitiendo abiertamente con todos estos productos de plátano que vienen de países donde la mano de obra es mucho más barata, pero aparte de la mano de obra barata son subsidiados y financiados por sus respectivos gobiernos, pues yo digo, la pelea se va a ganar paso a paso. Pues bien, Omar, nos quedan 2 minutos y esos 2 minutos te los vamos a dedicar a ti para que hables de cómo es el proceso de tu producto, qué beneficios tiene consumirlo, qué aportación le das a la economía, o sea, ¿cuántos empleados tiene? Que todos son ventajas. Sí, pues mire, primeramente el producto tiene, al ser ya procesado y darle un valor añadido, nosotros le extendemos el periodo de vida del plátano ya hecho en harina hasta 18 meses a 2 años. Wow. Que esto te dura allí en tu casa, en la cocina o en la cena. Tienes ahí un plátano ya por 18 meses, ¿verdad? Preparado para comer. Que no se te va a dañar. Y no se te va a dañar. ¿Cuántos empleados tienen ustedes allá? Pues mira, como te había mencionado antes, nosotros comenzamos con 3 empleados y al día de hoy ya tenemos alrededor de 12 empleados. Muy bien, una empresa que genera 2 empleos y eso es muy importante, incluye el matrimonio, la familia, como obviamente una empresa familiar. Y yo quiero aclararle a las amigas que nos honra con su audiencia, con su atención en sus respectivos hogares, el hecho de que cuando un producto local se fabrica en Puerto Rico, crea 12 o 13 empleos directos y crea 2 indirectos. Lo que quiere decir que estamos hablando que por cada $1,000,000 que se venda de un producto hecho en Puerto Rico, la economía se beneficia en 36 empleos directos e indirectos. Pero en este caso, Siembra la Tierra, ese factor deja un mayor
porque él está comprando un producto de la tierra, lo está convirtiendo en uno elaborado. Dígame, don. Sí, no, para dar un dato de cuando en el 1516 llega a América el plátano, que es del sureste de África, y que se producen 58 millones de toneladas de plátano al año. Puerto Rico, en el Caribe, obviamente tiene una gran cantidad. De África es el 12%, más de 7 millones de toneladas, de Asia 26 millones, de Europa 425, de Norteamérica 7, casi 8 billones, de Oceanía y de Sudamérica 15 millones, para un total de 58, 430, bien. 58 millones de toneladas. Vamos a ver, que usted es el invitado y tiene la forma de despedirse, que ya se nos agotó el tiempo. Sí, pues mire, le agradezco la invitación y quiero dejarle saber a los radioescuchas que debemos de apoyar, ¿verdad?, lo que son los productos locales de nuestro país, especialmente la agricultura. Nosotros, con lo que estamos haciendo, estamos impactando a agricultores. Queremos tratar de mover la agricultura en nuestro país. Como todos sabemos, dependemos de un 85% de lo que del producto importado. ¿A dónde te llaman? Sí, pues se pueden comunicar al 787-617-1603. También tenemos las redes sociales, Productos Siembra la Tierra, y a nuestra webpage para compra, www.siembralatierra.com. Señor presidente, se acabó. Le agradecemos a Omar, a Denis, que nos lo acompañó, y a las amigas y amigos oyentes el estar con nosotros en programa Industria y Comercio en Acción.